y felicitarlos porque la verdad fue una linda experiencia, tanto el parcial como su recuperatorio y los trabajos prácticos que la verdad que fueron uno mejor que el otro en cuanto a las reflexiones, que fue lo más valorado por mí realmente y por la cátedra, porque valoraron, más allá que por ahí hubo una alumna que se lo recalqué en la devolución general, que era un momento inoportuno, y un poco es esto, estudiar en la facultad es inoportuno, aprender la inoportunidad y cómo saltar igualmente, la vida es inoportuna, nadie estaba esperando que caiga una pandemia y que estemos en este contexto. Justamente superar lo inoportuno es lograr el éxito en cada una de las cosas que emprendamos. Esto también, tal vez estudiar en este momento es inoportuno, pero lo hacemos y estamos acá. Tal vez una maternidad es inoportuno, una paternidad es inoportuno, pero no deja de ser lo más hermoso que tenemos en la construcción de las familias. Una muerte también es inoportuna. Y ahora vamos a estudiar eso, la muerte. Ustedes ya tuvieron una primera clase con la doctora Rotonda, tuvieron otra clase con la doctora Rodríguez Fanelli, pero no voy a dejar de hacer una pequeña introducción. Primero, permitirnos hablar de las muertes, permitirnos hablar del fallecido, recordar nuestros muertos, ¿por qué no? Y utilizar ejemplos, porque la única forma, como me dijo un alumno, qué bueno que fue esto de fusionar la ficción con la realidad y el derecho, ¿no? Y hicimos eso con esta película tan dolorosa, tan fuerte, algunos han visto la película, otros la obra de teatro, no sé cómo han hecho el trabajo práctico cada uno de ustedes, pero fíjense cómo ese drama, que podría ser el drama familiar de cualquiera de nosotros, cómo se fusiona la historia ficcionada con la historia real y la historia del derecho. Y ustedes han logrado cada uno de ustedes con su modalidad, con sus palabras, poder desatar. Un alumno me dijo, me quedaron muchas figuras sin poder decir, porque me imagino muchos escenarios, con esto que pasó, me imagino muchos escenarios. Y la verdad que un poco era eso, el trabajo práctico debía ser un disparador. Ahora nos toca hablar de la muerte, pero la muerte tiene que ver con la familia, porque la muerte acontece en las familias. La muerte atraviesa todo el derecho argentino, y vamos a hablar de la muerte que le interesa al derecho jurídico. Vamos a hablar de la muerte que le interesa al derecho patrimonial jurídico. No cualquier muerte, no la muerte de aquel que está en las calles, el homeless, el que está en la calle, esa muerte al derecho no le importa. Sí le importa a la protección de la persona, a la exhumación de un cadáver, pero al derecho sucesorio no le importa. Al derecho sucesorio le importa la muerte de aquel que tiene un patrimonio. A la muerte desnuda, a la muerte sin patrimonio, a la muerte sin herederos, no es una muerte que le interesa al derecho sucesorio. Y con esto no estoy discriminando a nadie, estoy hablando de una realidad jurídica. El derecho sucesorio tiene que ver con un muerto, un patrimonio y con herederos. No hay más que eso. Un muerto, un patrimonio y herederos. Si hay un muerto con patrimonio y no hay herederos, el Estado se hará cargo y tiene un sistema por el cual se hará cargo. Si hay un muerto y no hay patrimonio, no hay sucesión para abrir. No hay quien ocupe ese lugar, porque no hay un lugar que ocupar. Por eso repito, presupuestos para el derecho sucesorio, muerte, patrimonio, familia, herederos. El trípode de esta materia. Me permito, como siempre, compartir pantalla con un PowerPoint que nos hará de guía. Un par de plantillas de introducción, que seguramente es repetir un poco lo que ya la profesora titular ha dicho. Pero no me contento con eso, siempre quiero un poco más. Ahora, se me fue el PowerPoint. ¿Lo ven ustedes ahí? Sí, sí se Bien, ve. ¿lo ven? ¿Me levantan? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. En esta unidad que me toca a mí, que son los puntos 7 y 8, en realidad vamos a hablar de la herencia y de los pactos de herencia futura, algo novedosísimo. Primero vamos a decir que en esta parte van a estudiar menos artículos que en la parte general, pero son más técnicos, son 254 artículos. Les he publicado una etiqueta, no sé si lo vieron, por favor consulten, con la bibliografía, les puse el código comentado, un documento con varios links donde hay
excelentes profesores que nos están dando determinados temas interesantísimos mientras hacen la limpieza de la casa, mientras se hacen el bizcochuelo del fin de semana o un budín, escuchan los audios. Se los recomiendo, es genial, es genial. Es una forma buena de aprender. Obviamente, también escuchen esta clase, primero esta clase. Les puse el código comentado, que yo trabajo mucho con código comentado, ese link que está acá y también están en los links que he publicado, del código comentado en materia sucesoria. Con esto, con el articulado, el código comentado y lo que nosotros vamos viendo en la clase es suficiente. Esta materia necesariamente, y más el tema de hoy, necesariamente implica que recorramos todo el derecho privado argentino. No por nada está en el 5º libro, pasaron por el primero, ¿no? Pasaron por el primero, el preliminar, artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Buena fe, lesión, todo eso, primero, preliminar. Después tienen el primer libro, de la persona, el libro 2 de las familias, el libro 3 de los contratos, el libro 4 de los derechos reales y finalmente el libro 5. ¿Por qué último el derecho sucesorio? Si no se acuerdan, Gisela, del derecho real de hipoteca. Tampoco van a poder saber el derecho sucesorio si no se acuerdan del contrato de renta vitalicia, Martín. Se creían que por estudiar sucesiones nos habíamos olvidado del derecho de los contratos. No querido, no querido, no querido. Porque justamente hoy, en el tema de hoy, el derecho de los contratos, refrescarlo. Por eso 957 y siguiente, abrir el código, porque de eso vamos a hablar hoy. Fíjense, todo lo que atraviesa el derecho sucesorio se sienta sobre todo el derecho privado argentino. El derecho sucesorio tiene estas características. Díganme así si ya lo vieron, díganme así si no lo vieron. El derecho sucesorio tiene estas características. Es un derecho dependiente. ¿Dependiente de qué? Del derecho de familia y del derecho patrimonial. Son las dos patas que sostienen el derecho sucesorio. Familia y patrimonio, ya lo dijimos. Es un derecho de aplicación constante, seguramente un contrato de fideicomiso, un contrato de renta vitalicia, tal vez un derecho de servidumbre, nunca celebraremos ni constituiremos, pero que estaremos frente a la muerte es constante. La nuestra, la de nuestros seres queridos, lamentablemente, la del de enfrente, la de Hugo Arana, la de cualquiera. La muerte nos rodea, es constante y no baja nunca. Es como dicen, ¿qué negocio me conviene poner? Y ponete una panadería, todo el mundo compra pan. ¿Y qué negocio puedo hacer? Y ponete una carnicería, que hoy está en baja, ¿no? Porque con el tema de lo vegano se nos viene la carnicería para abajo. Pero la panadería parece que sí, pero también estamos las que nos cuidamos y la harina es mala palabra, así que tampoco la panadería sería un buen negocio. Pareciera ser que las vallanditas naturales es el negocio y el boom del momento. Ahora, esto pasa lo mismo. El derecho sucesorio es una constante. Y por último, y ahí estamos nosotros y esta cátedra, el derecho sucesorio es técnico. Tan técnico es que no solamente lo vamos a ver en el Código Civil y Comercial, sino en el derecho procesal, donde vamos a estudiar el procedimiento sucesorio. Hoy, con normas de procedimiento, al igual que en el derecho de familia, con normas de procedimiento en nuestro Código Civil y Comercial. Ahí está la explicación. Y ahora sí, con este, ¿se entendió entonces? ¿Qué voy a preguntar? Características del derecho, atraviesa, libro 5, todo el derecho privado argentino. La persona, la familia, el patrimonio y la muerte. Todo eso atravesado por el derecho sucesorio. Estamos en un momento histórico, la pandemia, y que hemos descubierto varias cosas. Han muerto magnates patrimoniales que hoy se discuten sus derechos, hermanos contra hermanos, sacándose a través de 400 camionetas a una hermana de un terreno. Hermana que fue la hermana más pequeña, seguramente la más querida, la Lolita del grupo, doña Dolores Echeverre. Qué hermosa y querida niña fue al nacer, y hoy, con 50 años, odiada por sus hermanos magnates. ¿Qué habrá pasado en esa familia para que estos 4 o 5 hermanos se odien entre sí?
¿Qué habrá pasado con Esmeralda Mitre, que hoy quiere ser parte del directorio y que desconfía de todos los demás que están en ese grupo empresarial? Todo esto se ve en este derecho. Características entonces del derecho sucesorio, dependiente ¿de qué? De dos parámetros: familia, patrimonio. Un derecho de aplicación constante. La muerte acontece, es un hecho natural, es un acto jurídico, un hecho jurídico, porque tiene trascendencia, perdón, no un acto, un hecho jurídico, es un hecho, algunas veces voluntario, otras veces no. Vamos a ver los neus. Era un hecho, fue un hecho bilateral, voluntario, por ahí de uno, no sé si de los dos. Pareciera que fuera voluntario de uno quiso exterminar al otro y se exterminó él. Terminó con su vida, pero el hecho fue la muerte. La consecuencia es la muerte. También otra de las familias que se las trae, ¿no? Un derecho de aplicación constante y un derecho técnico. Por eso van a estudiar proceso sucesorio. Vamos a hacer rápido porque hoy es viernes, estamos todos cansados. Acabo de estar presente en una de las charlas más lindas que tuve en este último tiempo, que fue de Kemermagia de Carlucci, hablando de la teoría de la imprevisión en pandemia. Fíjense qué temón. Lo que pasa es que la energía no me da. Imagínense, juzgado, tengo que hacer terapia, chicos, juzgado, terminé a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, Kemermagia de Carlucci, hasta hace 10 minutitos, un vasito de agua y con mis queridos alumnos. Lo más feliz es estar con ustedes, pero más feliz aún que termina y empieza mi fin de semana. Dicho esto, vamos a nuestro tema de hoy. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? Fíjense ahí ese ícono que puse ahí, ese señor hablando ahí, ¿no? Vamos a imaginar que es el muerto que le está contando, porque no hay derecho sucesorio si no hay este señor, que después va a ser un fantasma, y todos estos. Si está este solo y no hay esto, no hay derecho sucesorio. Y si están estos, pero no hay bienes, no hay derecho sucesorio. Entonces, fíjense esta división ABCD. Esta división, atentos con esto. Derechos y obligaciones que componen el caudal relicto por una situación jurídica derivada del causante. ¿Cuál es la situación jurídica derivada del causante? La muerte. Hay obligaciones, derechos, que componen el caudal relicto. Primera, anoten, caudal relicto. Vayan poniendo cosas que no conocen y nunca escucharon. Caudal relicto. ¿O acaso Rotonda habló de caudal relicto? Dígamelo en la cara, a ver si habló de caudal relicto. Muy bien, no habló de caudal relicto. No era el tema, perdón. Amo a Rotonda. Mi amiga del alma. Espero que la hayan saludado porque justo había cumplido años el día que tuvo la clase. Por lo tanto, primero, derechos y obligaciones que nacen del caudal relicto. Vamos a ver qué es. 2. Derechos y obligaciones que nacen, escuchen, con motivo de la muerte, vinculado directamente al fenómeno sucesorio. Vuelvo a repetir, derechos y obligaciones que nacen vinculado al fenómeno sucesorio, creando situaciones originarias en el heredero. La muerte, fuente de obligaciones y derechos sucesorios para el heredero. La muerte, el sucesorio y situaciones jurídicas que le impactan en el heredero. 3. Derechos y obligaciones que, aunque nacen en ocasión de la muerte, están desvinculados del sucesorio. No tienen que ver con la sucesión, es decir, con los bienes, obligaciones, derechos, acreencias, deudas que tenía el muerto y que me pasan al sucesor, al heredero. Hay situaciones que acontecen con la muerte, pero que están alejadas del fenómeno sucesorio. Solamente tienen una relación directa con la muerte. Ejemplo, a ver si se les ocurre. Hay una muerte, hay herederos, y en razón de esa muerte hay acontecimientos jurídicos que no dependen del derecho sucesorio, están desvinculados del derecho sucesorio, pero acontecen por la muerte. Actos jurídicos que por la muerte impactan en el heredero, pero que no tienen que ver con el derecho sucesorio. Pensemos en esa pobre mujer que se quedó sola después de 30 años de ese único proveedor. Si bien va a adquirir tal vez los bienes, esa casa familiar, el automóvil,
alguna platita en una caja de ahorro, pero eso tiene que ver muerte, sucesión, directo impacto en el heredero. Pero además hay otros derechos que dan vuelta alrededor de esa muerte y que también impactan al heredero, pero sin pasar por el sucesorio. ¿Cuáles? ¿Cuáles se les ocurre en esta pobre mujer? Una indemnización, un seguro de vida. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, perdón, ¿qué tipo de indemnización, Martín? Ojo, vieron en obligaciones. ¿Cuál? ¿Seguro de vida? Un seguro de vida, una indemnización por daños y perjuicios. Vamos a pensar que se le hubiera cortado una pierna trabajando, in itinere trabajando, por lo tanto, no solamente iba a ser el daño físico, sino también el daño no patrimonial, denominado ahora lo que significa con 50 años no tener una pierna. Ese daño moral, llamado otrora, ahora no patrimonial. ¿Lo podrá continuar el heredero? No sé. Lo debieran saber. Natalia, ¿lo podrán continuar los herederos? Yo calculo que sí. Claro que sí. Ahora, si te afectó psicológicamente el accidente y te produjo una fobia a los ascensores, y Eso vos no. dijiste, estoy en plazo para iniciar la acción por daño no patrimonial, y justo ahí me fuiste con el COVID. ¿Tu esposa puede iniciar, tus hijos pueden iniciar el daño no patrimonial? Me parece que no. ¡No! Claro que no, exactamente, sí, claro que no. Porque el que sufre la fobia es Martín, no Martín hijo. El que sufre el sudor frío cada vez que va a ingresar a un ascensor es Martín Sebastián, no Martínchito hijo. No puedo transferir las afecciones psicológicas a mis herederos. Bueno, en mi caso sí, porque algunas afecciones de mis padres me han llegado, pero todavía están vivos ellos y yo, así que en principio estamos hablando de futurología, gracias a Dios, espero que dentro de mucho tiempo. ¿Se entendió entonces? Indemnizaciones. Otra cosa que no lo dijeron, ¿qué va a tener esta mujer que depende de la muerte del marido, empleado de Toledo, casi 40 años, que no dependen del sucesorio, pero que lo va a recibir igual? Una pensión. Una pensión. Ahí se dan cuenta que hay derechos y obligaciones que aunque nazcan, ahí lo entienden en el inciso C, aunque nazcan de la muerte, o en ocasión de muerte, que es la fuente, está desvinculado del proceso sucesorio. Y por último, hay derechos y obligaciones del cual eran titular el causante, ahora vamos a llamar al muerto causante. ¿Por qué lo llamamos al muerto causante? ¿Saben por qué? También lo llamamos encartado, ¿no? Pero ¿por qué lo llamamos causante al muerto? Pero también se le puede llamar causante a, no sé, a un niño en una causa de declaración de adoptabilidad, ¿no? ¿Por qué se le llama causante? ¿Alguien tiene una idea, una razón? ¿Martín? No, estoy pensando, pero no sé si será porque es el que causa el hecho jurídico. Claro, muy bien. Apliquemos la lógica en este caso que nos va a ir bien. Es el generador de este expediente. La muerte, ¿no? La muerte de este señor es el causante de todo este proceso y este litigio. Por eso le llamamos causante. Fallecido, muerto. Vamos a hablar mucho de esto y no le tengamos, vieron que el tema de la muerte no queremos mencionarlo, pero en esta materia podemos darnos el lujo de decir muerto constantemente. El muerto, el muerto, el muerto. Está buenísimo. Da para arriba, ¿no? Entonces, hay derechos y obligaciones de los cuales era titular el muerto, el causante, que no van a pasar a Martina, a Gisela y a Natalia, no van a pasar porque se extinguen con él, se van con el muerto. Son los llamados derechos y obligaciones intuitu personae, aquellas personalísimos. No voy a poder transmitir todo, hay cosas y derechos que me voy a llevar a mi tumba, diría, correctamente. Ahí tienen las 4 situaciones. 1, derechos y obligaciones que componen el caudal relicto, pregunta de examen, ¿qué es caudal relicto? 2, derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte y se encuentran vinculados al derecho sucesorio, todo lo que vamos a ver nosotros en las instituciones del derecho sucesorio. Los derechos y obligaciones que nacen en ocasión de la muerte, pero que están desvinculados del fenómeno sucesorio. Y por último, los derechos y obligaciones que
se van con el causante, se van con el causante. Sobre el punto 7 de este programa, titularidad del heredero, vamos a analizar un solo artículo, que es el 2280. Vamos a leerlo de a poquito y vamos a analizarlo, y esa será la primera parte de la clase. La situación de los herederos se llama este 2280, ahí nomás de iniciar el análisis de esta materia, y nos dice que desde la muerte del causante, del muerto, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que son transmisibles por sucesión y continúan en posesión de lo que el causante era poseedor. Data transmisión. Si están instituidos bajo condición suspensiva, y acá tienen que analizar dos palabras, instituidos y condición suspensiva. Cuando en el artículo habla de instituidos, siempre relacionen instituidos testamento. Solamente por testamento puedo instituir a un heredero con una condición. Te dejo el auto con condición que estudies, que te recibas de abogado. No solamente lo tengo que va a ser válido en la medida que haya esa declaración tiene un testamento válido, ¿no es cierto? Porque si no hay testamento, van los herederos forzosos, los herederos no forzosos y los herederos legitimarios. ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿Quiénes son? Ya lo vieron seguro en la primera y la segunda clase. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Gisela. Los descendientes en caso de que los tenga, y si no los ascendientes. Bueno, va por grado. Me hago lío para contar los grados. No digamos los grados, digamos. ¿Quiénes son los herederos forzosos, Gisela? Entonces. Principales los descendientes, el cónyuge, y si no tienes descendientes ni cónyuge, los ascendientes. Y después va a ir... No. Van a ir siendo herederos a medida de que no haya para abajo o para los costados los hermanos, los tíos. Me encanta la ensalada rusa que tenés, pero es la tercera clase. Está bien, está bien. Ascendientes, descendiente y cónyuge, heredero forzoso. Punto. No le pongan las ramas, nada. Pensá en eso. Como en otro tiempo, por ahí Natalia lo recordará, en otro tiempo cuando viajábamos, la azafata hacía una serie de señales, ahora tenés que mirar una maquinita en el asiento de adelante, no está la gracia de ver a la azafata cómo mueve sus manos indicando exactamente. Esas mismas señales, Natalia, son las que yo utilizo en sucesiones. En sucesiones, el movimiento es el siguiente: para abajo, descendientes, ascendientes y el cónyuge. Esos son descendientes, ascendientes. Siempre miramos para abajo. La clase pasada lo hablábamos, que estas edades bisagras donde estás en el medio y mirás para atrás, para adelante, porque tenés padres e hijos aún. Bueno, lo mismo pasa con el derecho sucesorio. El derecho sucesorio primero mira los descendientes. Hay descendientes, excluye a los ascendientes, como bien decía Gisela, descendientes. Obviamente, si hoy me pasara algo a mí, están mis padres, pero quien me heredan forzadamente son mis 3 hijos y mi cónyuge. Mi cónyuge en los bienes propios, ¿no? Mis 3 hijos y mi cónyuge. Si no hay cónyuge, mis 3 hijos. Excluyen a los ascendientes. Ahora, descendientes, ascendientes y el cónyuge comparte con los ascendientes, como compartió mi proyecto de vida, comparte con los ascendientes si no teníamos hijos y comparte con los descendientes si tenemos hijos. Eso ya lo vamos a ver en orden sucesorio, pero estén atentos que cuando aparece la palabra instituido, estamos hablando de la sucesión testamentaria. Es cuando el muerto, en su última voluntad, declara cómo disponer sus bienes. Volvemos. Si están instituidos bajo condición suspensiva, que reciba el piano cuando termine su carrera de abogacía, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, es decir, serán herederos una vez que se cumpla la condición, si no, no. Pero de este segundo párrafo que lo separé, estamos hablando de la sucesión testamentaria. Recordarán también, seguramente la doctora Rotunda lo dijo, nosotros partimos de 2 ramas, la sucesión testamentaria y ab intestato, o sin testamento, ¿no? Primero, las reglas generales son las ab intestato, son las sin testamento, es todo lo que estamos estudiando ahora. Pero también tenemos la mixta. Puede ser que haya una sucesión, una transferencia de los bienes, de la herencia del muerto a los herederos, parte en testamento, parte ab intestato. ¿Puede haber mixta? Sí. En principio, dice el artículo, responden por las deudas los herederos
del causante con los bienes que reciben o con el valor en caso de haber sido enajenados. Hasta ahí, este artículo, si le tienen que poner una glosa, es la situación del heredero frente a la herencia, pero hay términos que todavía no conocemos, y ahí vamos a definir un poquito más. El caudal relicto, pregunta de examen, también conocido como caudal hereditario, ¿qué es? Es el valor neto del conjunto de bienes, el conjunto de derechos, el conjunto de acciones dejados por una persona a su muerte. Vuelvo a repetir, el caudal hereditario, el caudal relicto, es el conjunto de bienes, derechos, acciones, valor neto de bienes, de derechos, de acciones dejados por una persona a su fallecimiento. Es decir, del valor que tengan los bienes, los derechos, las acciones que una persona poseía al momento del fallecimiento, le restamos el valor de las cargas, de los gravámenes que pasan por allí, y obtenemos el caudal relicto. El caudal relicto, entonces, es el fin de la ecuación. Es el resultado del valor neto del conjunto de bienes, derechos, acciones dejados por una persona fallecida, menos el valor que tengan los gravámenes y las cargas sobre esos bienes. Le quitamos eso y queda finalmente el caudal relicto. Este procedimiento de ver qué bienes hay, qué valores tiene y qué gravámenes tenemos que pagar, es lo que primero se hace en la obtención de la determinación de la base imponible, del famoso impuesto a las herencias. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero bien es importante diferenciar, ¿voy bien? ¿Vamos bien todos? ¿Vamos bien? Pero bien importante es diferenciar, gracias Martín, el caudal relicto de la masa hereditaria neta. La masa hereditaria neta hay que sumarle el valor del ajuar, que parece que es nada, pero ahí están las peleas de los hermanos. La famosa figura Lladró, que su mamá trajo de España, con tanto valor hoy en el mercado de la porcelana. Eso es una muñeca, una bailarina, que tiene un valor en sí mismo, porque tiene esta marca internacional Lladró, no sé si lo conocerán, pero es un ajuar de la casa. Entonces, a la masa hereditaria neta, sumarle el caudal relicto, el valor del ajuar doméstico, y a todo eso le tengo que restar las deudas y los gastos existentes. La herencia es todos los derechos, todos los bienes, todas las acciones, sus valores, sacados los gravámenes de ellos y pagadas las deudas. La herencia también son deudas. La herencia también son deudas. Por eso, cuando hablamos de herencia, hablamos de derechos, de obligaciones, de bienes, cosas muebles, fungibles, y cosas, el ajuar de la vivienda o las cosas muebles que tenía el fallecido, más las deudas. Ahí recién estamos hablando de la herencia. La herencia está compuesta entonces por los derechos y obligaciones de carácter patrimonial. La herencia no es el espíritu aventurero de mi padre. Eso lo pondré en un libro y lo recordaré, pero con eso no hago nada. La herencia no es el afán por el aprendizaje de mi tío. No me dejó algo, no me dejó un autito, unas tierras. La herencia está compuesta por los derechos y obligaciones de carácter patrimonial que se transmiten a los sucesores del causante. Vuelvo a repetir, la herencia está compuesta por los derechos y obligaciones de carácter patrimonial que se transmiten. La herencia no es idéntica, escuchen bien, la herencia no es idéntica al patrimonio del causante, pues excepcionalmente hay derechos y obligaciones patrimoniales que se extinguen con la muerte del causante. Por eso, lo que el causante tenía como patrimonio no es tal cual lo que ingresa en el ámbito del heredero, porque hay bienes de ese patrimonio, derechos de ese patrimonio que no van a pasar al heredero porque son
personalísimos. Otros derechos nacen derivados de la muerte, pero que son independientes del fenómeno sucesorio. Y acá está la plantilla, y ahí podemos definir. Vamos a ir uno por uno, y lamentablemente, alumnos, me van a volver a escuchar en materia contractual. Fíjense qué interesante. Derechos y obligaciones que componen el caudal relicto por una situación jurídica derivada del causante. Está escrito en la plantilla, parece difícil, pero lo van a ver. En general, todos los derechos patrimoniales que tenía el causante se transmiten a los herederos. Esa es la regla. ¿En qué momento, a ver si se acuerdan, primera clase de rotonda, en qué momento el heredero ocupa el lugar jurídico patrimonial del causante, alumnos? ¿En qué momento el heredero forzoso ocupa el lugar jurídico patrimonial del muerto? En el momento de fallecimiento. Sí, claro que sí, ese mismo día. El día que murió Mitre, estaba la Esmeralda arriba del cadáver, tratando de hacerse del patrimonio de esta gente. Del diario La Nación, de ser parte del directorio. No esperó ni un minuto. ¿Está mal o está bien? Es natural. Es natural. Es natural. ¿Vieron que dicen? La adquisición en cuerpo caliente. Esto es lo que dice el derecho argentino, igual que el derecho romano. La adquisición sucesoria es en cuerpo caliente. Esto quiere decir que el momento mismo de ocupar el lugar jurídico patrimonial del muerto es el momento de la muerte. El momento mismo donde el heredero ocupa el lugar y adquiere el patrimonio y la herencia es en el de la muerte. Y el momento mismo de la apertura de la sucesión es la muerte. Todo eso en el momento de la muerte. Obviamente que la intervención judicial no aparece el día de la muerte. La intervención judicial aparece, depende qué bienes adquiera el heredero, porque si son muebles no registrables, derechamente no interviene la jurisdicción. Aparecerá la jurisdicción frente a los conflictos entre herederos y obviamente en la indivisión, cuando hay más de un bien, la indivisión postcomunitaria, esa indivisión que hay al momento de la muerte, porque adquieren una universalidad, y siempre que haya un patrimonio para dividir. Frente a bienes registrables, donde el heredero forzoso, mi hijo, más allá que adquirió los bienes a partir de mi fallecimiento, va a tener que acreditar frente a terceros que es mi heredero y que ahora ocupa el lugar de titular de derechos. Y solamente con una declaración judicial va a poder hacerlo. ¿Cómo se llama esa declaración judicial? Declaratoria de herederos, que es una instancia procesal, interlocutoria en el proceso sucesorio. No es una sentencia definitiva, es una decisión interlocutoria, declarativa, no constitutiva de derechos, porque el derecho se constituyó el mismo día de la muerte del causante. Lo que necesito frente a terceros por el sistema de seguridad jurídica es una declaración jurisdiccional a los efectos de hacer valer ese derecho respecto de bienes inmuebles irregistrables. En materia contractual, donde los sucesores continúan, fíjense que el artículo 1024 que estudiamos nosotros en contratos, los sucesores continúan, ¿se acuerdan? Los sucesores continúan la posición jurídica del causante, ya que específicamente el 1024 así lo reza, y dice que los efectos del contrato, recordarán ustedes, se extienden activa y pasivamente, recuerdan tanto, ya llegamos a sucesiones, se dan cuenta que de lo que hablamos del 1024, ahora estamos hablando en familia. ¿Cómo pasa el tiempo, queridos alumnos? Pero ese 1024 nos decía ya que los derechos, los efectos pasan de los contratos celebrados, del causante pasan a sus herederos. No en todos los contratos, recordarán, hay contratos que no, que muerto el contratante principal, no pasan sus derechos a sus herederos. ¿Recuerdan cuál? ¿Qué contrato con la muerte no se transmiten esos derechos u obligaciones a sus herederos? Los que tienen que ver con obligaciones de hacer ciertas cosas que son personales.
Exactamente. Por ejemplo, a ver. un contrato que tiene un pintor con alguien por una pintura no se puede transmitir al heredero porque es personal de él, no puede hacerlo otra persona. Exactamente. Muerto Dalí, no, el hijo de Dalí, desconozco si lo tenía, entiendo que no, pero el hijo de Dalí no me va a hacer una obra encargada porque justamente la pericia, la expertise de Dalí no se transmite. Bruno Gelber, lo contrato para un concierto, y bueno, no me sirve que venga el hijo que solamente sabe cocinar en Mr. Chef, Masterchef. No me sirve. Se dan cuenta que hay haceres que tienen que ver con la personalidad. Entonces, el principio es que en materia de contratos, los sucesores continúan la posición jurídica, regla general del 1024, salvo aquellos contratos que tengan que ver con obligaciones inherentes a las personas. En principio, los derechos reales de posesión también se transmiten. Cabe aclarar que a los herederos legitimarios se les transmite la posesión de pleno derecho a partir de la muerte del causante. ¿Quiénes son los herederos legitimarios? Vuelvan a poner ahí. Ya saben lo que es caudal relicto, y ahora herederos legitimarios es igual a heredero forzoso. Son aquellos que si el causante, el muerto, se murió sin llamarlos. ¿Qué quiere decir se murió sin llamarlo? Se murió sin hacer testamento. Son aquellos que el muerto se murió sin llamarlo, lo llaman a ley. ¿Y a quién lo llaman? A los hijos, a los padres y al esposo, si es que lo hubiera. No hay hijos, no hay padres, vendrán los no forzosos, aquellos que están hasta el 4º grado de consanguineidad. Aparecen los tíos, el querido primo hermano, que jamás te visitó en la vida, pero aparecen. Se pelean entre los primos, entre el primo y el tío, porque son los colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad, que son los no forzosos. Esos no aparecen luego que se constata que no haya herederos forzosos o legitimarios. Por lo tanto, los herederos legitimarios se les transmite la posesión de pleno derecho a partir de la muerte del causante, 2337. Ellos no necesitan de la investidura. Ahí está otro tema que vamos a estudiar, la investidura de heredero. Estos, los herederos forzosos o legitimarios, no necesitan la investidura, no necesita que el juez vaya y te ponga el trajecito de heredero. Ya lo tenés desde el mismo día de la muerte. Ellos no necesitan la investidura de los jueces para ejercer las acciones, salvo las registrales, como dije hace un ratito, que sí necesito de una declaración judicial para poder transmitir a título oneroso o gratuito un bien adquirido registrable frente a terceros. En materia de responsabilidad civil, hay que distinguir según el causante sea legitimario activo o legitimario pasivo. La responsabilidad civil en materia pasiva se transmite a los herederos, quienes responden por los daños y perjuicios producidos por el muerto, mientras que en la fase activa, cuando él reclama el daño material ocasionado, se transmite a los herederos para seguir cobrando eso. Pero la acción indemnizatoria, ahí lo tenemos, Martín, por daño moral o no patrimonial, no solo puede ser continuado por los herederos, pero nunca iniciado. Recuerden esto de la fobia en el ascensor, no puedo pasársela a mis herederos, no podrían reclamarlo. Esta jurisprudencia la cito, porque ahí dice, la acción en curso de reparación moral, o en reparación de daño moral, fíjense que esto es una jurisprudencia del 77, sigue en el Código Civil del 2015, sigue vigente esta jurisprudencia, la acción en curso de reparación por daño moral puede ser continuada por los herederos, era una construcción doctrinaria, hoy es ley, criterio que ya había consagrado por importantes tribunales. Fíjense, lo cito porque es del 77 y sigue vigente y hoy es ley. Seguimos con otras figuras que están atadas al derecho a la muerte y al proceso sucesorio y a los contratos. Derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte vinculado al fenómeno sucesorio. Se trata de todas aquellas acciones que se originan a raíz del fallecimiento. Por ejemplo, la colación o la indignidad. Nunca va a haber declaración de indignidad si no hay un sucesorio. Nunca va a haber pedido de colación si no hay un sucesorio. Por eso son instituciones, que ahora vamos a estudiar, que tienen que ver con el derecho sucesorio. Vamos a ver colación. Claro, la colación es una acción entre herederos forzosos para restablecer el valor de las donaciones, mal dicho, dadas en vida por el muerto a el hijo preferido. Claro, a Martín, papá, le donó unos terrenos
Y ahora, muerto papá, Alejandra, hermana de Martín, va a accionar por colación, no le va a decir, no me traiga los terrenos, Martín, tráeme los valores, porque a la hora de equiparar herederos forzosos tenemos que estar iguales en esto del patrimonio de papá. No me traiga los terrenos, seguí usándolos, lo único que quiero es que me traiga los valores, por lo tanto voy a compensar en esta herencia, vos no te vas a llevar el 50%, sino te vas a llevar tal vez el 20%, porque ya tuviste un anticipo de herencia en esa donación que papito en vida te dio porque siempre te quiso más. ¿Se dan cuenta que ahí aparecen las cuitas entre hermanos? La acción de colación entonces es una acción derivada del proceso sucesorio y obviamente de la muerte. Está ligada al fenómeno sucesorio, la colación o la acción de reducción o la acción de indignidad. Son tres acciones que vamos a estudiar en el proceso, pero tienen que ver con el derecho. Son instituciones pegadas al fenómeno sucesorio. ¿Recuerdan ustedes que habían fenómenos que acontecían con la muerte, pero que no estaban pegadas al fenómeno sucesorio? Ejemplo, la pensión de la viuda. Bueno, acá es justamente lo contrario. Son instituciones estrechamente ligadas al proceso sucesorio, al derecho sucesorio. La acción de colación, les decía, le impone al heredero forzoso donatario, es decir, Martín, el donante es el muerto, el papá muerto, el donatario, el que recibió, recordarán, la obligación de restituir a la masa hereditaria, para luego hacer bien la repartija, los valores recibidos en vida por el donante, con el fin de preservar la igualdad entre herederos, la igualdad material, porque ya sabemos que papá siempre lo quiso más. Esta cuestión subjetiva, que parece un chiste y parece una anécdota, justamente son las subjetividades que se entrecruzan en el proceso sucesorio y lo hace totalmente tóxico. Los procesos sucesorios, como ustedes ya habrán estudiado, son procesos universales y no hay contrincante, no hay contraparte. Somos nosotros mismos los enemigos del proceso sucesorio. Nosotros y nuestras historias. Ahí aparecen las peores miserias. Fíjense nomás en esta, vuelvo a repetir, la familia Echeverri. Muerto el alma mater, el pater, se descubre una serie de ilícitos que tienen que ver con una heredera que nunca pudo acceder a la herencia de su padre en razón de las maniobras de sus hermanos, nada más ni nada menos que sus hermanos. Por eso la colación es uno de los institutos estrechamente vinculados al proceso sucesorio. Después tenemos derechos y obligaciones que, aunque nacen con la muerte, están alejados, vuelvo a repetir, provienen de la muerte, provienen del causante, pero no se relacionan con el fenómeno sucesorio. Hay algunas relaciones motivadas por el fallecimiento, pero son independientes de ellas, como el derecho de la pensión, la indemnización por muerte del trabajador. Ven que ahí nace el derecho, la ley Brisa, el derecho que aparece en virtud de la hija muerta, la madre muerta en manos de un femicida, el femicidio, esa hija o hijo. En realidad, fíjense que injusta es la ley porque es discriminatoria para los hijos varones. Solamente las hijas mujeres podrán lograr la indemnización por la muerte en femicidio de su madre. Entonces, no tiene que ver la muerte, pero no es un derecho sucesorio, te lo da el Estado. Acreditas la muerte y tenés una pensión de por vida. ¿Por qué? Porque tu madre murió en manos de un femicida o en virtud de un hecho femicida. Derechos y obligaciones de los cuales era titular el causante, pero no se transmiten a los herederos, sino que se extinguen con él. Ahí estamos en el contrato de mandato, que se termina con la muerte del mandatario, ¿no? Si yo le encargo a Martín que haga actos jurídicos por mí, muerto Martín, ¿quién lo va a hacer? ¿El hijo? ¿El hijo que estudia medicina? No. El pacto de preferencia, otra vez contratos, el pacto de preferencia en el contrato de compraventa, recordarán, yo te prefiero a vos, ahora vos te fuiste, Natalia, te fuiste de gira, y a tu hija yo no la preferí, a vos, era expresamente preferida. Con respecto a la reversión de las donaciones, que solo es válido a favor del donante, y si el donante no está listo, se queda la donación fija como dominio perfecto en cabeza del donatario, lo vimos en contratos. El contrato de renta vitalicia finaliza ¿con qué? Con la muerte de la persona cuya vida había puesto el límite, el alias. Entonces ahí vemos como la muerte marca entonces si los derechos se transmiten o no. Muerto lo que se llama cabeza de renta, se termina, no se transmite, no es que los herederos del cabeza de renta siguen manteniendo vivo el contrato, no, muerta Susana Jiménez, que siempre, ya los que me conocen saben, que la meto a Susana Jiménez siempre como cabeza de renta, como la que pone el límite,
Más aún, Mirta Legrand, contratos eternos, porque hasta que muera la pobre señora, Mirta Legrand, la pongo como cabeza de renta, muere Mirta Legrand y la sigue la Marcela Tiner. No, viejo, es Mirta Legrand, muerta Mirta Legrand, se terminó el contrato, no pasa a los herederos. Ahí estamos viendo fenómenos de contratos o actos jurídicos donde la muerte no permite que el heredero ocupe el lugar. Otro supuesto de intransmisibilidad a los herederos está dado por la continuación del contrato de locación. Tanto lo hemos visto, pero fíjense qué fuerte que es que el continuador en la locación, el locatario fallecido, ocupan el lugar aquellos que tenían un ostensible trato familiar. Esos tienen más fortaleza que los herederos del locador. El locador muere, el dueño de la vivienda, y no pueden hacerse cargo no adquieren desde la muerte el uso y goce de la cosa locada o alquilada. ¿Quiénes tienen el uso y goce de la cosa alquilada? Sigue teniéndola el locatario. Y si muere el locatario, hasta que finalice el contrato, lo tendrán los que demuestren un ostensible trato familiar con ese locatario. No los herederos. Fíjense cómo no se transmite a los herederos el uso y goce de la cosa locada hasta tanto se venza el plazo. Recuerden este caso, hoy lo estamos viendo. Entonces, estamos viendo casos de actos jurídicos donde acontece la muerte, pero no pasan los derechos directamente a sus herederos. Así vemos que el derecho del continuador de la locación prevalece, lo dije hace un ratito, sobre el heredero del locatario. El contrato que dijo Gisela de obra y servicio no se resuelve por la muerte del comitente, es decir, si yo mandé a hacer una casa y vos, Gisela, sos la constructora, sos la contratista, si muere Alejandra, el contrato sigue, vos seguís adelante con la obra, salvo que los herederos te digan, no, mirá, hasta acá porque no hay más plata, bueno, me pagás todo el final de obra, lo que sea, pero la muerte del comitente, es decir, del dueño del que encomendó la obra, lo que se llamaba el locador en el viejo código, el que mandó a hacer la obra, la muerte de ese no hace que el contrato se extinga. Ahora sí, la muerte del hacedor de la obra sí extingue el contrato, salvo que los herederos participen del mismo hacer. Esto lo dice claramente el 1259. Acá dije todo. El contrato de sociedad se debe poner expresamente, se debe expresar en el contrato de sociedad que la muerte de uno de los socios a falta de convenio expreso implica la resolución parcial de la sociedad para ese socio. Generalmente las sociedades marcan quiénes serán sus relevos o cómo serán sus acciones, si no, sus herederos directamente no ocupan el lugar en la sociedad, pero sí podrán heredar sus acciones. Eso es distinto. Artículo 90. En materia de derechos reales, lo vimos también, ustedes verán, hay derechos que no se transmiten. Acuérdense el usufructo, personalísimo. El usufructo es para, yo le doy el usufructo a mi hijo y es solo él, no es un tercero, y es vitalicio. El derecho de uso y habitación y el tema de la propiedad intelectual, modificada por la 24870, cabe señalar que estos derechos patrimoniales se transmiten, pero tienen un tiempo de transmisión, señores, 70 años. Se transmite por 70 años. El derecho de obligación alimentaria. El derecho de obligación alimentaria posterior al divorcio. También, fíjense, esto es un error del Código Nuevo. Lo vimos en familia. Se extingue con el fallecimiento del titular en el 434, inciso B. Pero en el inciso A, el 434, recordarán ustedes que ahí hicimos una crítica, o a lo mejor leyeron algo, donde los herederos tienen que seguir manteniendo, a ver si alguno tiene el código a mano, vamos a leer el 434, muy interesante, porque el proyecto originario era que el derecho alimentario post-divorcio no existe, ¿se recuerdan? No hay más alimentos para el ex divorciado, para el divorciado. Después del divorcio. Ahora, salvo en dos situaciones, 434, inciso A, inciso B. En el inciso B se extingue con la muerte del alimentante. Pero el inciso A, muerto el alimentante, los herederos tienen que seguir pagando, y es una maroma de problemas. ¿Quién tiene el 434 a mano? Gisela. Léeme. Empezamos con el inciso A. Lee todo el copete, ¿verdad? Sí.
Artículo, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Artículo 434. Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias deben ser fijadas aún después del divorcio, a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. ¡Qué genial! B. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Volvelo a leer, por favor, porque esto es mortal. Porque ahora cuando vean el caso práctico y el ejemplo, se van a querer matar. Léalo, por favor, Gisela, con más entusiasmo, como que usted este fin de semana va a leerlo muchas veces. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio, a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Fíjense esto terrible. Me separé porque mi marido me engañaba. Este señor marido se convirtió en ex marido y en otros adjetivos. Vieron que el ex marido luego deja de ser ex marido, se deja de llamar Sergio, se llama con otros epítetos irreproducibles. El ex marido o la ex mujer también con epítetos irreproducibles. El ex marido se casa nuevamente con esa que generó mi divorcio. Tienen hijos, porque obviamente, ¿por quién me dejó? A mí de 53, por una mujer fértil. Vamos a lo biológico. Me deja por una mujer fértil, no porque yo tenga 53. Esta joven tiene hijos, esposo de 57, y yo llego a una instancia de necesidad. Léeme qué necesidad tengo yo, Gisela, léeme la necesidad que tengo como para pedir, porque no existen alimentos después del divorcio, ¿eh? No existen para nada, salvo estos dos casos. El primer caso, ¿cuál es? A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Y después dice, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Este es el B. Estás leyendo el inciso A nada más, ¿no? No, este era el B, la otra. No, el A quiero. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Bien. Cuando me entero que mi marido me engaña, me agarra un cáncer de útero y de garganta. Y se le suma el cáncer de lengua, como tenía la de agosto. Recuerden que el personaje central, Violet, tenía cáncer de lengua. Decía mucho eso. ¿Se acuerdan en el trabajo práctico? Cáncer, hay que tener cáncer de lengua, ¿eh? Bueno, yo tenía cáncer de... el día que me enteré, casados todavía, cáncer de lengua, cáncer de garganta y cáncer de útero. Y cáncer de pies. Todo tenía. Luego me divorcio, no teníamos hijos, no tengo padres, no tengo hermanos, estoy en un estado de precariedad absoluta, yo era abogada autónoma, ya no puedo ejercer la profesión, le tengo que reclamar alimentos a mi ex marido. Se los reclamo y mi ex marido me paga hasta que se muere. Muerto mi ex marido, adivinen quién me paga, los pequeñitos hijastros. Los hijastros, fíjense qué terrible, porque los hijastros deberán pagarle a la primera, los hijos del segundo matrimonio de mi ex marido, me pagarán alimentos hasta que yo me muera. En ese momento, cuando mi ex marido muere, me curo del cáncer. Realmente milagro absoluto, pero me curé del cáncer y ahí ya los hijos de mi marido fallecido, mi ex marido fallecido, puede exhibirse, exonerarse, si comprueban que yo ya estoy sana y podría trabajar, etcétera, etcétera. Pero es interesante este acápite de que no pasa a los herederos. En cuanto al derecho de imagen, el artículo 53 del Código Civil y Comercial dispone que en caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de voluntad en un testamento. Si hay desacuerdo entre los herederos para poner esa imagen, obviamente lo resuelve el juez. Estamos hablando de gente icónica o imágenes que tienen que ver con artistas, esa pueden autorizar los herederos. Pasado 20 años de la muerte de ese sujeto, ya la imagen es libre, no necesita autorización de nadie. Por lo tanto, el 2280 nos sienta frente a la herencia, el heredero y la herencia. ¿Qué bienes adquiere y qué bienes no adquiere?
Y ahí vimos en los distintos contratos cuáles adquiere y cuáles no. En lo relativo a la composición de la masa hereditaria que se transmite a la muerte del causante, el 2280 determina que los herederos tienen todos los derechos y acciones que aquel en la masa indivisa, con excepción de los que no son transmisibles. Acá está la síntesis. Si están instituidos bajo condición suspensiva, como dijimos, se van a convertir en herederos una vez que se cumpla la condición. En general, todos los derechos patrimoniales que tenía el causante se transmiten a los herederos. Esta es la regla general, salvo lo del 1024, aquellos que son intuitu personae. La herencia, para terminar con este primer punto, el punto 7, la herencia, y nos falta un poquito del punto 8, la herencia tiene dos acepciones. Una subjetiva, que se refiere a la situación subjetiva del heredero, esto es la posesión, la conversión de repente de hijo a heredero del padre. Era hijo mientras vivía, se convirtió en heredero a la muerte del padre. Y la objetiva se refiere al conjunto de relaciones jurídicas derivadas, originadas por la muerte del causante, que son objeto directo del fenómeno sucesorio. Y cuando digo fenómeno sucesorio, hablo del proceso que requerirá para la defensa y ostentación de esa herencia frente a terceros, en algunos bienes, como dijimos antes. El otro tema, vamos rapidito, ¿estamos bien? El otro tema, llevamos una hora, vamos rapidito, 15 minutos más. Los pactos sobre herencia futura, interesantísimo. Recordarán ustedes que el objeto de los contratos que tenga herencia futura era nulo, de nulidad absoluta, artículo 1010. Pero el segundo párrafo del Código Nuevo, en el 1010, nos habilita a los pactos de herencia futura. En este derecho argentino está captado, está regulado en el nuevo Código Civil. Pueden ser definidos como la convención, el acuerdo con el causante aún vivo. Acá está vivo, todavía no murió. Pueden ser definidos como la convención por la cual el causante, el futuro fallecido, organiza su sucesión. Obviamente que esto es aleatorio, pero nunca se sabe si Macri padre va a morirse antes que Macri Mauricio, no se sabe, ¿no? Pero en principio el titular de la empresa puede organizar su sucesión con otros interesados, especialmente sus herederos forzosos, su cónyuge, o estos estipulando por sí en vida del causante, para que no se transfieran derechos que tengan que ver con la administración de los frutos de alguna empresa familiar. Estos convenios se refieren a empresas familiares, a pactos sobre industrias agrícolas o industrias de la comunicación que los titulares quieren preservar, ¿no? Empresas familiares. En el derecho romano, los pactos sobre herencia futura de un tercero vivo estaban prohibidos, salvo que el tercero consienta. También estaban prohibidos la renuncia de herencia. Esto era el derecho sucesorio. En cambio, en el derecho germánico, nosotros siempre vamos de lo germánico, lo romano y lo francés. En el derecho germánico siempre se avaló los pactos sucesorios. Fueron ampliamente aceptados. Obviamente en el siglo XV se fueron regulando, se fueron codificando, y hoy, en el siglo XXI, son la base y el ejemplo de la normativa referida a proteger la empresa familiar a través de la normativa de pactos familiares sucesorios. Vamos a ver un poquito más de esto, muy interesante. Fíjense, alguna introducción. Para que haya pactos, tiene que haber obviamente la muerte que era un hecho jurídico. Estos pactos se realizan antes de la muerte, obviamente. 1010, primer párrafo, está prohibido, segundo párrafo, se permite, siempre que haya una comunidad agrícola, una asociación industrial, una empresa familiar. El pacto o ese contrato tiene que referirse a un acto jurídico bilateral entre el que va a ser muerto hoy vivo, tiene que tener contenido, y es entre vivos. El pacto de herencia futura es entre vivos. Por eso es la excepción a aquello que no puede hacerse, la herencia futura. Se podrá hacer pacto de herencia futura cuando sea para preservar una empresa familiar, solamente para ese caso. Solamente para ese caso. Y puse ahí otro concepto, que la herencia, conjunto de relaciones jurídicas que comprenden todos los derechos y obligaciones del causante, inclusive sus deudas existentes a su muerte, 2278. ¿Qué
pactos o acuerdos estarían prohibidos. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos. Eso ya está clarísimo. Las donaciones deben aceptarse en vida por el donante y el donatario. Antes eran donaciones, lo decíamos en contratos, que fue el nuevo código, las donaciones nacían con la sola manifestación del donante, independientemente de la aceptación del donatario. Hoy, en las notarías, cuando hay una donación de un bien inmueble o registrable, la donación se hace por escritura pública, pero también la aceptación. Si no hay aceptación, no hubo donación, así que el bien nunca salió del patrimonio del donante. Ojo con las donaciones. La herencia futura no puede ser aceptada ni renunciada, objetos prohibidos. ¿Es irrenunciable la porción legítima? Bueno, ahí tienen un par de cuestiones que están prohibidas. ¿Cuáles son las razones de la prohibición? Ya lo estudiamos en contrato. Obviamente el orden público, la moral. El prohibir pactos de herencia futura desalientan a que Martín intente, como buen hijo mío que es, tratar de matarme accidentalmente, ponerme un poquito de cera de más en el living para que yo me vaya y de repente mamita se nos fue. Esto desalienta, ¿no?, a cualquier atentado contra la vida del actual titular de esos patrimonios. Se protege el beneficio que pudieran aceptar con ligereza algunos herederos por necesidad. Se sostiene la plena libertad de testar. Todos estos son argumentos para decir por qué no se permite acordar sobre herencias futuras. Ahora, sí es interesante planificar. Esto es lo que sí está regulado en el segundo párrafo del 1010, la planificación sucesoria. Planificar la partición, planificar para mejorar al heredero forzoso, planificar para que esa administración, esa empresa Toledo, esa empresa Cabrales, esa empresa Ford, esa empresa Fiat, queden en el mundo de los negocios y siga alimentando a los Fores y a los Fiat y a los Toledos y a los Cabrales, porque es una buena empresa familiar y lo importante es que se mantenga en el mercado. ¿Cuáles son los objetivos que hay que tener en cuenta? ¿Por qué se hace? ¿Por qué es interesante o jurídicamente atendible realizar pactos sobre herencia futura 1010 segundo párrafo? Ahí lo tienen. Primero, anticiparse a los problemas. Fíjense los Echeverre, seguramente no hicieron pactos de herencias futuras, porque si no, no tendríamos a la Dolores en todos los medios televisivos con estos abogados que se aprovechan de la situación, como ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no? Anticipan a los problemas, a los conflictos, protegen a los seres queridos. Ford, ahí lo tienen, a Felipe Ford. Felipe Ford hizo un gran convenio familiar para que la empresa chocolatera no muera en manos del bailarín. La empresa chocolatera sigue alimentando a los hijos del bailarín, a los hijos de los hijos del bailarín, por esa idea genial de ese italiano que puso toda su energía con su hijo y para que la Marta siga viviendo de la chocolate mientras canta ópera. Todo esto lo pensó el italiano en su cabeza para preservar y favorecer a sus hijos, a sus seres queridos, a sus hijos discapacitados. Distribuir los bienes y evitar el costo de la sucesión, también. Evitar conflictos es evitar costos, porque todo esto, si llega a una sucesión, es todo plata. Conservar la unión de la gestión administrativa de una buena empresa. Y sobre todo evitar la incorporación forzosa de herederos que entren en esos negocios, todo mal escrito ahí, sea porque tienen un interés personal o simplemente para liquidarla. Es decir, hagamos este plan porque si lo dejamos al Ricardo Ford, ¿sabe lo que hace? Se viene, liquida todo, vende todo y se compra un canal de televisión. Y eso es lo que no puede pasar en esta familia. Esto también, evitar la incorporación de herederos que no tienen ningún interés en la empresa, que lo único que quieren es liquidarla. Y ahí me acuerdo de esta película que seguramente la habrán visto y no me digan que no, que es, díganme que la han visto, donde el yerno, Natalia va a estar siempre conmigo, el yerno, juntamente, no con la hija, pero el yerno, lo único que quería, sabiendo que el viejo se estaba por morir, lo único que quería era partirla en pedacitos a esa empresa multinacional y liquidarla. Gracias a Dios apareció el bello de Brad Pitt, que transformó toda la película. La recomiendo para el fin de semana, es una película que no se cansan de verla. Gisela, ¿la viste? ¿Cómo, la viste vos, Gisela? No, justo. Ay, Dios, te envidio. Y me dice que está buenísima la peli. Te envidio que no la hayas visto, porque la verdad, Lucía, vos la viste, poneme manito. ¿La viste, Lucía? Porra, del Globo, del Gobo. Porque son películas sí, la vi.
¿Viste? No puede no verla. Además, es el hombre más hermoso del planeta haciendo del diablo. Del diablo, de la muerte, de la muerte. Bueno, en esa película aparece este heredero que quiere, antes de que muera el viejo, deshacerse de todo. La intención es esa. Acá está el artículo. El segundo párrafo empieza con los pactos relativos a una explotación. Martín, léelo, por favor. Así descanso un minuto. Léete todo el artículo, primer párrafo y segundo. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco puede serlo de los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Espérame ahí, espérame. En contratos, nosotros estudiamos hasta el primer párrafo. Si fueron alumnos míos se acordarán. Yo les decía, el segundo párrafo ni lo vamos a ver, porque lo vamos a ver en familia, en sucesiones. El primer párrafo que dice, la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco los derechos hereditarios. Eso es inmoral, va contra el orden público. Pero, a ver, segundo párrafo. Los pactos relativos a una explotación productiva o a particiones societarias de cualquier tipo, con mira a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria de los derechos, y no llego a ver si sigue más abajo. Se me cortó ahí. No los veo derechos toda la del cónyuge, los derechos del cónyuge y si no afectan ni los derechos de terceros. Ni los derechos. Ahí está. Son válidos. Aunque no esté el cónyuge en ese acuerdo. Puede ser que el Felipe no esté, que los herederos todos acuerden no liquidar esa explotación productiva. Fíjense al principio, aprendan esto. Examen, explotación productiva, participación societaria. ¿Con qué objetivo? La unidad de la gestión, evitar conflictos, la prevención o la solución de conflictos. Todo esto habilita ese pacto, pero no es para cualquiera el pacto. ¿Para qué cosas se hace el pacto? Explotaciones productivas, participaciones societarias, industriales. Los pactos prohibidos, acá están, ya lo sabemos, lo relativo a la explotación, acá están cuáles sí, explotaciones productivas, participaciones societarias. Acá tienen, ¿ven? En estas, establecimientos comerciales, establecimientos industriales ganaderos agrícolas, unidades económicas, empresas unipersonales o societarias, todas las familias que participan en esto, familias, las familias Macri, las familias Mitre, las Echeverre, esas familias, las que tienen empresas, hay un riesgo, tiene desventajas. Bueno, ¿la ventaja cuál es? Todos la hemos leído. Sus propietarios son los miembros de la familia, hay mucha confianza, hay mucho amor, hay mucho afecto, hay mucho proyecto de vida en común, en principio. Segundo, de estas familias que se mantienen en el tiempo, el abuelo fundó la empresa, la siguió su hijo, la continúa su nieto, está participando ya su bisnieto en todo lo que es el negocio de la empresa familiar. Es una tradición, ¿no? Como dicen los Cabrales, como dice Martino, como dice Toledo, que nació con un almacén allá en Luro al fondo, un almacencito común y se convirtió en lo que fue Toledo, para la ciudad de Mar del Plata. Nace del esfuerzo de la familia, un esfuerzo que seguramente los nietos lo aprendieron o dijeron, ni loco hago eso. Y así se destruyen las empresas familiares. Otro beneficio de las empresas familiares son un elemento fundamental. Escuchen este porcentaje que lo saqué de la información económica de Argentina. El 70% de la economía del país proviene de empresas familiares. No de empresas foráneas, de empresas familiares, de empresas Cabrales, de empresas Toledos, de empresas Echeverre, de empresas Macri, de empresas Mitre, y otros tantos círculos o vínculos empresariales que nacen, su germen es la familia. Pero tienen desventajas, señores. Tienen una gran desventaja porque el riesgo de la confusión de intereses, el que vio esta película, ¿Quién conoce a Joe Black?,
recordarán esa escena en esas mansiones de casa que tenía ese señor, dueño de un multimedio, donde los negocios y el afecto se mezclaban. Entonces, la desventaja justamente es esa, que nunca va a pasar en mi casa. Acá vamos a pelearnos por el control remoto, nada más. Pero las desventajas era el riesgo de la confusión de los intereses familiares con los intereses de la empresa. Y ahí aparecen estas familias, ¿no? Los que estábamos nombrando hasta hace un ratito, donde la empresa familiar arruina las familias, con estas frases, por ejemplo: mi historia está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos. No dice por la mala onda de mis hermanos, por los crímenes. Esta señora dice, la mujer denunció que el exministro del gobierno, su hermano, Luis Miguel Echeverre, la mantuvo excluida y hasta le negó el acceso a su herencia. Todo esto una hermana menor de un grupo familiar. Por eso, son beneficiosos, pero tienen sus contras. La confusión del interés familiar con el interés comercial. ¿Qué pactos están permitidos? Los que respetan la legítima, los que tienen por objeto la continuidad de la explotación productiva, los que tienen por objeto prevenir o solucionar problemas, ya lo dijimos. El fundamento, lo dijimos, aceptar el fallecimiento como un hecho natural e inevitable, y minimizar de alguna manera los impactos patrimoniales en las empresas familiares. Este es el objetivo fundamental, que la muerte no impacte. Cuando murió Felipe Ford, nadie dejó de comer 2 corazones. Aplausos, porque ese es genial, se me ocurrió a mí ahora. ¿Quiénes son los legitimados activos? ¿Quiénes pueden hacer estos pactos? En vida, el que va a morir en vida con los herederos forzosos, dale. En vida con la cónyuge, la Marta y el Felipe, dale. El Felipe con la Marta y los herederos todos juntos, dale. O solo los herederos con o sin el cónyuge. Todos estos son los legitimados activos a los pactos. ¿Cuáles son los pactos más conocidos? Son aquellos pactos que tienen que ver con empresas familiares que nosotros ni siquiera sabemos que nacieron así. Pero hay un protocolo familiar en cada pacto. Cada pacto familiar está compuesto por consignas propias. Y ese protocolo familiar está en una de las empresas familiares más importantes. Ese protocolo tiene que tener esto: la incorporación y la permanencia y la salida de los miembros, cómo entran, cómo salen los miembros de la familia, la condición y requisito para trabajar y dirigir la empresa, la organización cooperativa, formas de consenso para tomar decisiones, forma de distribución del patrimonio, compensaciones a favor de herederos que no participan, porque Ricardo Ford, recordarán ustedes que le gustaba estar en Tinelli, no en la fábrica de chocolate, pero era un heredero que debía percibir, compensarse ganancias. Disposiciones referidas a derechos hereditarios futuros, continuidad de la empresa, dirección, desarrollo, impulso. Esto está en el protocolo inicial de ese pacto futuro. Pero también tenemos esta empresa familiar, que aunque no lo crean, obviamente de fantasía y como me gusta el cine, también les pido que vean no hay fin de semana largo, porque para ver esta película hay que tener un fin de semana largo, pero era una empresa familiar que tenía un pater, al que llamaban el padrino, y esta empresa familiar hacía beneficencia, claro que sí, mataban a algunos para mejorar la situación de otros, pero era una empresa familiar, y esa empresa familiar tenía un protocolo, y ese protocolo era que lo leyeron en la película: queda prohibido involucrar a las mujeres en el negocio familiar. Recordarán las fiestas, el casamiento famoso de la hija con que empieza la primera escena del Padrino 1. En esa escena las mujeres estaban en la fiesta, recibiendo a los cantantes de Hollywood, pero la verdadera escena estaba en ese escritorio con el padrino besando el anillo. Los asuntos de la empresa jamás serán tratados en la mesa a la hora de comer. La comida es santa. No mezclar los asuntos del negocio con la familia. Y ahí estuvieron un poco flojos porque le daban a la familia. Jamás se debe actuar en contra de la familia. También este protocolo lo violaban un poco en el padrino. Hubo un hijo que lo mandaron a matar. Los ahijados deberán tener lealtad al padrino. Los ahijados. Acuérdense de Fontaine.
No se responderá con actos de violencia que perjudiquen a las demás familias de poder. Ojo, si somos de igual poder, ojo. Cuando el padre fundador esté negociando, sus hijos no deberán involucrarse, solo deberán escuchar. Fíjense qué genial que con el cine también aprendemos. Ahí está la primera escena, recordarán ustedes esta escena. No me digan que no les da ganas de ver El Padrino, yo hace mucho tiempo tengo ganas de volver a verla. Hace muy poco vi Lo que el viento se llevó, otra vez lloré, otra vez me emocioné, y otra vez mi marido se fue a dormir solo. Obvio. Ejemplos de empresas que tienen este fondo de pacto de herencia. Walmart, Volkswagen, Exor, Ford, Arcelor, Christian Dior. Bueno, ahí tienen todas las empresas que nacieron en un acuerdo, en una mesa de cocina. Tal vez ese fundador con esa idea que ninguno de nosotros tenemos, o tal vez sí, alguno de ustedes, sentado con ese otro que nos llevó la apunte, y hicimos estas empresas. La muerte continuará en nuestra próxima clase. Hasta el viernes. Hasta el viernes, profesora. Buen fin de semana. Hasta el viernes, buen fin de semana. Pero, ¿les gustó el tema? ¿Les gustó el tema? Muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. Muy bueno. No, si nos divertimos en familia, no saben lo que nos vamos a divertir con la muerte. Un abrazo enorme. Felicitaciones. El equipo. Ah, esperen, avisos parroquiales. También hay TP obligatorio en sus sesiones. Se las trae el TP obligatorio. Si les costó, como dijo Florencia por ahí, no era oportuno hacerlo, y la verdad que nunca es oportuno. Por eso lo voy a publicar la semana que viene nomás, para que ya lo vayan viendo. También van a tener que ver una película, siempre es algo que tiene que ver con el tema, y la verdad que las devoluciones tan lindas de ustedes y tan generosas, hablando de la Comisión 2, a todos nos ha emocionado. Hacer la corrección nos emocionaba, así que un placer tenerlos como alumnos. Merecido. Adiós. Chao, chao.